principalmente. Todo lo que nosotros estamos viendo en este semestre de esta clase es específicamente bajo las leyes tributarias de Guatemala, que es el impuesto sobre la renta principalmente. ¿Por qué lo hago mención? Porque recordémonos que al principio de nuestro semestre también estábamos viendo lo que eran las NIFs y los PCGAs y todo, porque hay otra forma de presentación de estados financieros basándonos, por ejemplo, en las NIFs, las normas internacionales de información financiera, que eso nos permite a nosotros determinar cómo lo vamos a trabajar también. Un caso específico, lo que habíamos empezado a ver, las depreciaciones, que fiscalmente nosotros tenemos que aplicar los porcentajes que dice ley, pero en base a NIF vamos a aplicar porcentajes en base al uso y deterioro de cada uno de los activos y las políticas y procedimientos que establecen las empresas. Entonces, ya habíamos empezado a ver ajustes, vimos la regularización del IVA, que ya vimos que la partida siempre va a ser la misma, ¿verdad? No sé si ya tienen compartida mi pantalla. Ya, Lec. ¿Sí? Va. Entonces, tenemos que la regularización del IVA siempre va a ser la partida, va a ser la misma. Lo que nos va a decir a nosotros es qué valor vamos a colocar aquí. Va a ser en base al mayor que determinemos. Luego, pues ya vimos los gastos anticipados, cómo los vamos a ir trabajando. También la primera partida que se crea en el diario normal y luego la partida que hacemos en los ajustes cuando vamos ya rebajando ese gasto anticipado. Vimos también las cuentas incobrables, que nuestra ley habla del 3%. Hay dos formas de trabajarlo, método directo y método indirecto. Independientemente de qué método utilicemos, ese empezamos a utilizar y así vamos a seguir en los siguientes años, ¿verdad? Es una congruencia, entonces hay que mantener esa consistencia. O el método indirecto, que es el 3% sobre nuestras cuentas incobrables, recordando que son las que no están garantizadas. Y nos habíamos quedado en depreciaciones, amortizaciones. Habíamos hablado de los activos, el desgaste que pudiese tener dependiendo del uso y manejo que se hace y de quién lo tiene, ¿verdad? Y aquí hablaba yo de los porcentajes, el cuadrito de porcentajes de cómo lo tenemos. Entonces, en este estamos. Depreciaciones de activos tangibles, perdón. Los tangibles son todos aquellos activos que nosotros podemos tocar y que se deprecian. Y los intangibles son los que no podemos tocar y que algunos se deprecian y otros no. ¿Cuáles no se deprecian? Por ejemplo, los terrenos. Esos no se deprecian, ganan plusvalía. ¿Qué otro intangible tenemos? Marcas y patentes. Sin embargo, esas sí hay un porcentaje de depreciación que nosotros lo tenemos que buscar en esta tablita, ¿verdad? Estamos viendo que edificios sí los deprecian en un 5%, quiere decir que le dan una vida útil de 20 años a los edificios. Licky, ¿cómo determinó usted que eran 20 años? Bueno, entonces 5 dividido 100 y ahí me dan los años, ¿verdad? Durante 20 años yo voy a ir depreciando 5% nada más. E incluso miren en la primera, árboles, arbustos, frutales, otros árboles, especies vegetales, frutos que generen rentas con inclusión de gastos capitalizables para formas de plantación, 15%. Recordémonos que hay empresas productoras, cultivadoras, que también sus activos, sus plantitas se deprecian. Un aguacatal. A ver, ¿quién tiene sembrado un aguacatal en su casa? ¿O quién no tiene sembrado o a veces son ciertas plantitas que a nosotros principalmente, pues sé que somos las mujeres, pero yo sé que hay muchos hombres que les encanta la cocina y cocinan deliciosos, a veces hasta mejor que nosotras las mujeres. Les gusta tener sus plantitas, que hasta la albahaca tienen ahí. Pero las plantitas, o por ejemplo un aguacatal, pues los primeros 5 años no producen. Ya empiezan a producir después. Entonces, esos primeros 5 años es puro costo, puro gasto, que es ese porcentaje que estamos viendo acá. Ya empieza a producir, bueno, empieza a producir, dan nuestros primeros aguacates, pero durante 10 años produce buenos aguacates. De ahí en adelante empieza a producir aguacates, pero con menor calidad. Ya la plantita ya está vieja, aunque le abonemos y le demos lo que le demos, ya la plantita empezó a decaer
hasta que al final ya no produce aguacates y hasta se puede morir. Entonces también se deprecian. E incluso podemos verlo, les voy a comentar dónde está. En el 2, 3, 4. 4. Los semovientes utilizados como animales de carga, trabajo, maquinaria, vehículo en general, grúas, aviones, etc. Está hablando de los semovientes utilizados como animales de carga o de trabajo. E incluso hasta los animalitos tienen vida útil. Recordémonos principalmente lo que vemos nosotros, nuestras vaquitas. Las vaquitas producen la leche, sacamos la crema, el queso, requesón, hasta mantequilla lavada y todo lo que ustedes quieran. Cuando la vaca es joven, empieza, y dependiendo de lo que se les da de comida, producen buena calidad de leche y todo. Pero conforme va creciendo la vaca y va teniendo sus crías, va deteriorándose, va volviéndose viejita, ya la calidad de la leche ya no es la misma, y entonces termina su vida útil como vaquita productora de leche y empieza su vida útil como vaquita en el destazadero para venderla por partes y comer nuestra carnita asada. Entonces también los animales se deprecian, 20% dice la ley. En 5 años depreciaron a los pobres animales. E incluso hay ciertos animales que se deprecian hasta más rápido. Estoy ahorita en la experiencia de una empresa que es una forestal, vende troza y trocillo, y utilizan bueyes para jalar la madera de donde se cortó hacia los cargadores, los lugares donde se suben a los camiones y se llevan a las diferentes plantas. Se utilizan bueyes de carga. Y esos bueyes tienen vida útil 20% para las empresas. Para esta empresa en específico, la experiencia no los tienen dentro de su contabilidad si no son tomados, prestados en servicio. Por lo tanto, la empresa no hace ningún tipo de depreciación por animales, sino solo tiene su factura por servicios. Ya las personas que rentan sus bueitos, ellos sí hacen sus depreciaciones. En este caso son personas que ni siquiera están inscritas como pequeño contribuyente, pues ya saben ustedes que el animalito da hasta cuando se muere. Se echa, se muere y ya no lo usa, ¿verdad? Eso es en cuanto a las depreciaciones y amortizaciones. ¿Cómo es la partida de amortizaciones y depreciaciones? La partida no la tengo aquí. Pensé que la tenía. Yo se las voy a mostrar. No, no está aquí, pero ahí se las voy a mostrar en la práctica cuando la tenemos. Lo que tenemos que cargar nosotros en el debe, en la partida, las primeras cuentas son depreciaciones a depreciaciones acumuladas. Esa es la partida general. Depreciaciones a depreciaciones acumuladas. Depreciaciones es la cuenta de gasto que va al estado financiero, estado de resultados, y depreciaciones acumuladas es la cuenta que va en el haber y que va al balance general para ir mostrando la depreciación año con año de cada uno de los activos. ¿Qué es recomendable para las empresas? Separar los gastos. ¿Qué significa eso? Como repito, la partida, depreciaciones a depreciaciones acumuladas, pero separarlas por cada uno de los activos es mejor. Depreciaciones, mobiliario y equipo. Depreciaciones, vehículos. Depreciaciones, maquinaria. A, depreciación acumulada, mobiliario y equipo. Depreciación acumulada, vehículos. Depreciación acumulada, maquinaria. ¿Por qué lo recomiendo yo de esa manera? Porque las depreciaciones, al momento de hacer un estado financiero, que es el punto final de este semestre, es mejor tener segregado esas depreciaciones para ir viendo activo por activo cuánto es el valor de depreciación de cada una. Entonces es mejor hacer la separación desde el momento en que se hizo la partida. Y el último tema de los ajustes que tenemos acá, prestaciones laborales. Para los que trabajamos ya sabemos que durante nuestra vida laboral tenemos un sueldo de mes a mes, 12 meses. Se creó un decreto en el cual a nosotros nos dan un bono adicional, bono 14, es el 14º sueldo que recibimos y se recibe del 1 de julio al 30 de junio del siguiente año. Y se paga, según ley, debería de pagarse en la quincena de julio, el 100%. Hay empresas en la práctica que no se da
La ley dice que si no lo tiene, tiene que adquirir un préstamo en un banco, pagarle al empleado y quedarse con la deuda. Pero eso es totalmente ilógico que una empresa lo vaya a hacer. Sin embargo, lo que nosotros tenemos que ver es de que realmente lo tengamos que recibir y los cálculos que estén bien hechos. Otra de las prestaciones que en Guatemala nosotros tenemos es el aguinaldo, un sueldo número 15. Ya no le dijeron bono 15, ¿va? Le pusieron aguinaldo. Y le pusieron aguinaldo porque se recibe en diciembre y comprende del primero de diciembre al 30 de noviembre del siguiente año. Este sí nos dice la ley que lo puede dividir en dos partes, dar un 50% en el mes de diciembre y un 50% en el mes de enero. ¿Por qué se creó esa? Se creó para apoyar al empleado a que tenga los fondos suficientes de poder sufragar los gastos que se dan tanto en diciembre como en la primera cuesta de enero, que todo el mundo dice cuesta de enero. Máxime, si somos padres de familia, pues tenemos que pagar los estudios de nuestros hijos para poder tener dinero, pues se creó esta otra, ¿verdad? Que es el aguinaldo. Y se partió en dos, porque sabiendo que nosotros los guatemaltecos somos algo gastoncitos, dijeron, no, mejor les doy 50% en diciembre y 50% en enero para que sí tengan para los útiles y no se lo gasten todo en diciembre, ¿verdad? La otra prestación laboral que nosotros tenemos es la indemnización. La indemnización se paga dependiendo de los años que hemos trabajado nosotros en la empresa y se va a pagar a todas aquellas personas que son despedidas, no así a las que hemos renunciado. Cuando uno es despedido, se paga esa indemnización y se creó esa prestación para que la persona tenga fondos suficientes para poder llevar su vida normal en lo que consigue un nuevo trabajo. Para eso es la indemnización. Por ello mismo es que se da para los que estamos despedidos, no para los que estamos renunciando, porque los que estamos renunciando, nuestros motivos tendremos, podemos irnos a otra empresa o incluso podemos dejar de trabajar, pero eso ya es decisión personal. Existen empresas que sí pagan prestaciones indemnización y le dicen indemnización universal. Tal vez no pagarán el 100%, pero pagan una parte. Y lo hacen en el sentido de reconocimiento de los empleados que tuvieron, que dice uno, bueno, me trabajó, me dio su experiencia, pues le voy a colaborar en agradecimiento a todo eso y le doy una parte de sus prestaciones de indemnización. Puede ser que sea el 100%, como puede que sea solo el 50, 75. Eso va a depender de las políticas y procedimientos de las empresas. La otra prestación que tenemos, ya hablé 3, viene la cuarta, vacaciones. ¿Qué son las vacaciones? Pues nosotros después de haber cumplido un año de trabajo en una empresa, tenemos derecho a descansar 15 días hábiles. Digo hábiles porque no se consideran ni sábados ni domingos. Son 15 días hábiles que tenemos nosotros derechos a descansar, despejar nuestra mente y hacer lo que necesitemos. Y tenemos que irnos con nuestro sueldo pagado, ¿no? Estas prestaciones se van a hacer de dos formas según la ley del impuesto sobre la renta, de su artículo de costos deducibles, que es el art. 38 en la ley del impuesto sobre la renta, nos habla de que hay dos formas de trabajarlo. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Dos métodos, método directo y método indirecto, como lo habíamos visto como las cuentas incobrables. El método directo es que nosotros no vamos a provisionar nada, sino que lo que se pagó se registra el gasto. En el método indirecto, pues nosotros vamos provisionando una parte de estas prestaciones para que cuando toque que pagar, ya exista una provisión y no tengamos que sacarlo de un solo. En la práctica debiera ser que la empresa esté ahorrando en una cuenta específica ese dinero para que cuando tenga que pagarlo no tenga que ver de dónde saca el dinero y tener la capacidad de poderlo pagar como debe de ser, cosa que en la práctica no se da. Las empresas provisionan contablemente, provisionan en papel, pero no en la práctica. Quiere decir que al momento de pagar, del flujo efectivo que se tiene en el momento, viene y se paga, ¿no? Pero existen esas dos opciones, se puede provisionar. La indemnización, como les digo, se da solo en el momento en que una persona es despedida.
Entonces se va provisionando la cuenta y al momento del despido, pues ya se registra. O no se puede provisionar, sino se paga y se registra directamente al gasto cuando se dé el caso. Las tres primeras que yo mencioné se hacen con provisión. ¿Cuál es la única que no? Vacaciones. Todo esto lo van a encontrar ustedes, pero en el código de trabajo. Cómo es el proceso de pago, los cálculos, en qué momento se da, cuál se provisiona, cuál no, etcétera. Ahora, ¿qué es deducible y qué no es deducible de esos gastos o esas prestaciones en específico? Lo vemos en el impuesto sobre la renta, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Vamos a ver primero un pequeño concepto de cada uno de los temas y después les sigo explicando. Salario ordinario o sueldo ordinario es la remuneración que recibe el trabajador de lo que fue pactado al momento de su contratación. Aquí administrativamente entra el contrato de trabajo. ¿Okay? Si ustedes van a las empresas, es rara la empresa que tenga los contratos de trabajo elaborados y presentados al Ministerio de Trabajo. Es rara la empresa que ustedes lo van a encontrar. Yo, en la experiencia personal que he tenido, de 15 empresas, una ha tenido los contratos ahí y los tiene, pero de cuando el primer contador eran de la vieja escuela que sí tenían sus órdenes como debería de ser. Bonificaciones, entre las que se encuentran la bonificación incentivo y la bonificación anual para trabajadores públicos y privados o el bono 14. ¿Cuál es el bono incentivo? El bono incentivo está creado en el decreto 7892, tiene desde el año 1992, en donde nosotros tenemos derecho a un bono incentivo de 250 quetzales, que en ese entonces recibir 250 quetzales era recibir como 5,000 quetzales en esta actualidad. Pero ese bono sigue vigente, no se ha modificado, tenemos derecho a ese aparte de nuestro sueldo y este está exento de todo gravamen, impuesto y etcétera. O sea, no se aplica para calcular el IX, no se aplica para calcular bono, no se aplica para calcular indemnizaciones, etcétera. Solo se paga 200 mensuales y se acabó. 250, perdón, y se acabó. Aguinaldo constituye el 13º salario para los trabajadores. Vacaciones. A todo trabajador después de laborar un año en una empresa tiene derecho a descansar 15 días laborales con pago. Indemnización. Prestación laboral que tiene derecho a un empleado cuando se termina la relación laboral sin causa justificada. Conceptos que ustedes van a encontrar en el Código de Trabajo. Conceptos que la empresa tiene derecho a registrar como gasto una vez se haya generado el pago, ¿verdad? O se haya hecho la provisión, que es lo que estamos viendo en base al impuesto sobre la renta. Pero hay algo específico aquí que quiero que hablemos. Las empresas hoy por hoy están haciendo una forma de pago diferente. Vienen y le dicen a uno, usted va a entrar con 5,000 quetzales de sueldo, más sus 250 de bono. Pero son 5,000 de sueldo. Pero esos 5,000, 3,000 quetzales van para pagar X y los otros 2 como bonificación. ¿Por qué lo hacen de esa manera? Lo hacen de esa manera porque lo que no quieren es pagar la cuota patronal que es tan alta para ellos, no quieren pagarla. Entonces, esa parte de los 2,000 quetzales se vuelve gasto no deducible, porque mientras la empresa no pague el IX sobre ese valor o las cuotas patronales, no se tiene derecho a registrar como gasto para deducción de impuestos. Entonces la empresa solo va a poder deducir 3,000 y los otros 2,000 igual los tiene que pagar, pero no son gastos deducibles. Por eso es que muchas otras empresas hoy por hoy dicen 5,000 de sueldo, 3,000 X, 2,000 bonificación y sus prestaciones van sobre los 3,000. O sea que yo voy a recibir bono y aguinaldo solo sobre 3,000 quetzales, los cálculos que se tengan que hacer. Ojo, esa es la parte que nosotros tenemos que tener el cuidado para venir y decirle a nuestros jefes o a nuestros asociados, miren, ustedes están pagando sueldos de esto, pero solo esta parte es deducible porque lo demás no se está pagando X ni cuotas patronales, por lo tanto es no deducible. Ahí vemos entonces la mezcla de las dos leyes que tenemos aquí en Guatemala.
el Código de Trabajo y el impuesto sobre la renta, y qué podemos y qué no podemos hacer con cada uno. Aquí dice sí, gasto para todo, pero aquí dice no, momentito, si no paga prestación, no paga X, no es todo deducible. ¿Ya? Entonces, ese es el análisis que uno tiene que ir haciendo con las leyes para interpretándola para poderlo aplicar en nuestro saber contable de cada una empresa. Ok, ¿cómo se calcula? Bueno, aquí ya les empiezo yo a mostrar una forma de cómo se va calculando cada una de ellas. Ustedes en la práctica fácilmente pueden entrar al Ministerio de Trabajo en la página de internet, buscar cálculo de prestaciones y automáticamente ahí pueden ustedes solo ingresar datos y ellos les van a calcular. Hay ciertas cositas que yo no entiendo cómo las calculan ellos, pero la ley nos dice una fórmula de cálculo y que es la que yo les estoy presentando aquí en este material. ¿Y cuándo se paga cada una? Lo que les decía, bono 14 se paga del 1 de julio al 30 de junio del siguiente año. Y la forma de trabajarlo, ¿verdad? Si no tienen el año completo, hay que trabajar con días específicos. Si tienen el año completo, ya se sabe que tiene el sueldo completo. Ahora bien, durante el año pudo haber sufrido un aumento salarial y se tiene que considerar ese aumento salarial para el cálculo. Entonces, ya aquí ya vemos nosotros los diferentes cálculos que podemos hacer. Nos dan un ejemplo, sueldo mensual 5,000 quetzales, días laborados de enero a junio. Solo trabajó 6 meses. Salario por mes, lo dividimos dentro de 12 o dividido 365 o 360 para encontrar el salario diario. ¿Qué son esos 365 y esos 360? 365 año calendario, 360 año comercial. Año calendario significa que estamos tomando los meses exactamente como están con sus días de mes, 31, 30 y 28 de febrero. Si es año bisiesto, cambia a 366. Y 360, que es año comercial, yo estoy deduciendo que todos los meses suman 30. Eso significa. El 360 casi ya no se utiliza, pero se explica para que se tenga el conocimiento general. Y entonces ya ahí nos dan la fórmula. 5,000 dividido 365, 13.70 por día gana esta persona. Por 181 días, que son los 6 meses, va a recibir un bono 14 de 2,479.70. Y así ven ustedes entonces cómo se hace aguinaldo también. Aguinaldo se calcula del 1 de diciembre al 30 de noviembre del siguiente año. Y la indemnización, que se paga un salario completo por cada año laborado y de forma proporcional. Y ahí ya vamos viendo cómo lo estamos calculando. Dos formas de trabajar, dos opciones nos da el impuesto sobre la renta para trabajar las prestaciones laborales. De forma directa y de forma indirecta. Ya lo habíamos mencionado. De forma directa se hacen los pagos y se registra directamente el gasto y no hay nada más. De forma indirecta se hacen provisiones año con año y se recomienda hacerlo a final de año para saber cuánto es la nómina y sobre eso hacer los cálculos. Y se crea una cuenta pasiva que se llama provisión prestaciones laborales, así como se creó la de depreciaciones acumuladas. Veamos el registro que tenemos acá. Primera forma, se registra directamente al gasto los pagos contra la forma de pago. Partida tal, de fecha tal, bono 14, bonificación anual, a bancos o caja, 2,479. Registro del pago de la bonificación del periodo que corresponde. ¿Qué documentación me soporta esta partida? El cheque de pago o el recibo de pago, ¿verdad? La salida del dinero de alguna manera. Esa es mi documentación de soporte. Mi recibo firmado de recibido por el empleado. El Código de Trabajo establece ahí los lineamientos y tienen que haber recibos de pago. Igual es el aguinaldo. Aguinaldo gasto a caja o bancos por el valor que se pagó en el mes que debe de ser. En este caso sería 15 de diciembre o 15 de enero. Y la segunda forma, que es cuando se hace la provisión. La partida para cuando las provisiones de año con año, esas van a ser siempre las mismas y no cambian. Tenemos indemnización, aguinaldo y bono 14, gasto. Y aquí yo les estoy haciendo la especificación de administración y ventas.
Recordémonos que la nomenclatura nos dice de qué forma está trabajada la contabilidad de la empresa. Y pueden haber diferentes departamentos: administración, ventas, inventario, bodega, repartidores, etcétera. Y dependiendo de cómo esté segregado mi estado de resultados, así voy a segregar mi gasto en la partida. Entonces aquí yo les estoy dando un ejemplo que esta empresa está en 2 departamentos de administración y ventas. A, provisión indemnización, provisión aguinaldo y provisión bono 14. Ahí no hago separación porque todo es igual. Y estas cuentas son pasivos, o sea, van al balance general, al reporte de balance general. Esa es la opción 2 de la ley del impuesto sobre la renta cuando hacemos provisión. Y la ley nos permite hacer estas provisiones. ¿Cuánto es el valor que nosotros vamos a determinar? Es el 8.33% de cálculo. ¿De dónde sacó ese valor? De 100 dividido 12. De 12, sí, de 100 dividido 12. 8.33% es el porcentaje que la ley nos permite provisionar. No se les olvide que aquí lo tenemos que considerar de sueldos única y exclusivamente lo que se reporta al IX, no es todo, ya lo platicamos. ¿Ah? Al momento de realizar los pagos de alguna de las prestaciones, se registra descontando de las provisiones generales. O sea, quiere decir que cuando hagamos el pago, como lo hicimos en las primeras partidas, ya no va a ser, no voy a ir aquí, bono 14 a bancos caja, sino que en este caso voy a sustituir esta cuenta y voy a poner provisión bono 14, porque ya existe esa cuenta. Esa es la partida que se va a generar cuando se haga el pago. ¿Ok? Y aquí ya tenemos un ejemplo donde nos están hablando que han despedido a una persona que era asesor de ventas, que devengaba cierto sueldo, que se le debe bonificación incentivo, más bonificación incentivo, perdón, y el tiempo de elaborado que él tuvo, que fue del 1 de febrero de 2014 al 31 de agosto del 2015, fue más de un año, y se solicita que se genere el pago, realizar los registros contables, considerando que la empresa tiene la política de provisionar las prestaciones laborales. O sea, entonces ya sabemos que existe una cuenta de provisión. Ok. Y ya tenemos aquí los cálculos. Ustedes ya pueden ir viendo cómo lo generó. Y aquí tenemos nuestra partida. Miren. Sueldo de ventas, bonificación incentivo, provisión de bono, provisión de indemnización, provisión de aguinaldo, porque como había política, aquí se rebajaron las cuentas, se descontó cuota patronal porque sí se está pagando un sueldo, a bancos lo que está recibiendo la persona y la cuota patronal y laboral que se calcularon y que se tiene pendiente de pago. ¿Qué me soporta la partida esta? El finiquito laboral, el voucher cheque, el recibo de, valga la redundancia, de recibido. Esas 3 cosas me documentan esta partida. Sin eso, esa documentación, esta partida no tiene soporte y por lo tanto la SAT puede decir que no es procedente y no lo puede quitar, ajustar y hay que pagar los impuestos que se tengan que pagar. Y aquí les dejo la aplicación de las leyes para estas partidas. En la ley del impuesto sobre la renta, el artículo 28, en el numeral 6, habla de las indemnizaciones pagadas por terminación de relación laboral hasta por el momento que corresponda al trabajador conforme a las disposiciones del Código de Trabajo o el pacto colectivo que es correspondiente. Recordémonos que las empresas pueden tener, se me fue la palabra, ¿cómo se llaman? Ay, se me fue el nombre, perdón. Que tienen un grupo ahí de personas que se inscriben en la ley y entonces ya pueden negociar ciertas cosas. Por ejemplo, se oye mucho en las noticias a este Joel Acevedo que tienen este grupo dentro de los educadores. Cuando me recuerda el nombre les digo, no me recuerdo ahorita. Si alguien lo supiera, por favor, recuérdemelo. Les tengo aquí el decreto 7678, que es del aguinaldo, ese es el decreto inicial.
En el artículo 9 habla sobre los cálculos. Y el 4292, que es el inicial y que sé que no han sufrido cambios estos dos, que es el del bono 14, en el artículo 4, donde podemos ver cómo se hacen los cálculos. Eso es el tema de ajustes y reclasificaciones. ¿Dudas, preguntas de lo que llevamos? Vimos ahorita exactamente la teoría. Estoy dejando de compartir mi pantalla porque ahora les voy a compartir la pantalla de un ejercicio para que veamos cómo se están haciendo las partidas para que ustedes después ya me puedan entregar sus tareas. Nos quedan 6 minutos de esta grabación, entonces voy a darle finalizar sesión y entonces nos vemos en la próxima ya con los ejercicios. Calculadora en mano, por favor, para el siguiente presentación porque así ya vamos haciendo los cálculos.